Mi madrastra me dijo que mi padre me había desheredado. El abogado se rió con la misma facilidad con que se desabrocha un botón, porque todo había estado a mi nombre durante 29 años. Pero antes de darme cuenta, vivía como una paria. Soy Carolina. Tengo 32 años. Y en los 6 años que han transcurrido desde que mi padre se casó con Lena, he aprendido a sentarme en la última fila en su funeral. Lo llaman la disposición correcta. La familia delante, los invitados detrás. Me senté en la tercera fila, percibiendo el aroma de los lirios con demasiada intensidad y preguntándome cuándo hija se convirtió en invitada. Cuando cerraron el ataúd, extendí la mano para tocarlo, y los hombres de Lena me recordaron amablemente: por favor, no se quede de pie mucho tiempo. Un recordatorio cortés, pero que me arrebató la poca dignidad que me quedaba. Son las 2:47 p.m. y el reloj analógico marca el tiempo en la sala de espera de Peterson Associates, revestida de madera de secuoya. Me sudan las manos, tengo la espalda pegada al sillón de cuero liso y la pantalla del móvil no para de encenderse y apagarse, como si quisiera que hiciera algo, mientras que yo solo puedo esperar. La lectura del testamento es a las 3. Lena aún no ha llegado. Repito frases que he oído demasiadas veces. No te esfuerzas lo suficiente. No entiendes de negocios. La familia es un todo. Tienes que integrarte. Antes creía que yo era un defecto en ese todo. La pesada puerta de madera se abrió, y Lena entró como si estuviera en un escenario, traje negro ajustado, el pelo rubio alborotado, perfume frío. Leonardo la siguió. 19 años. La inconfundible mirada de alguien a quien nunca le han dicho que no. Marisol miraba su teléfono, con las uñas pintadas, preguntándole a su madre: ¿terminamos a las 4? Tengo cita en el spa. Me pasaron como si fuera un objeto de segunda mano. Lena me lanzó un beso a la mejilla. Pobre chico, debe estar nervioso. Paramos en Mercedes de camino. Leonardo necesita un coche más estable para la universidad. Cada palabra era una prueba de paciencia. Aprendí a anticipar el momento de la humillación, la inclinación de la cabeza de Lena, la pausa antes del puñetazo, la forma en que los dos niños se inclinaban hacia adelante, esperando el acto, y aprendí a guardar silencio. Silencio como una fina hoja de papel bajo un vaso de agua pesada, esperando a ser empapada y rasgada. Pero la verdad era que mi silencio no solucionó nada. Solo les dio más margen para etiquetarme a su antojo. Incompetente, desagradecida, indigna. El amor de mi padre, creo, había sido reinterpretado de la misma manera. Las cenas familiares se convirtieron en pequeños juicios. Me interrogaban sobre mi desempeño laboral, mis citas, mis gastos, como si cada respiro que daba tuviera que pasar por un tribunal. Lo que más me dolió no fue el dinero. Fue la sensación de haber sido borrada de la memoria de mi padre, como si alguien esparciera tinta silenciosamente sobre las páginas de un viejo diario. Cuando de repente se volvió callado, cansado y distante, me culpé a mí misma. Seguramente no era lo suficientemente buena. No sabía que se estaba presentando otro espectáculo en esa misma casa, y yo estaba sentada en la fila equivocada. La secretaria abrió la puerta y nos hizo pasar. Carlos Martínez, de cabello plateado y mirada amable tras unas gafas de montura fina, se puso de pie para saludarnos. Su oficina, sencilla pero imponente, hacía que todos bajáramos la voz. Lena se deslizó en la silla que presidía la mesa como si fuera a comenzar una reunión de directorio. Leonardo y Marisol la flanquearon, y yo me senté al fondo, tan lejos que apenas cabía en la foto. Carlos ofreció sus condolencias. Habló de sus 30 años como abogado de mi padre, y se detuvo un instante para mencionar el divorcio de mi madre, un instante suficiente para que se me helara la sangre. Lena sonrió con una sonrisa afilada como un cuchillo. Eduardo confiaba plenamente en él. Hizo lo que tenía que hacer por el futuro de la familia. Su futuro siempre significaba sin mí. Leonardo se inclinó y susurró en voz alta: «Espero que no te sorprendas cuando oigas lo que piensa papá». Marisol no levantó la vista. «Mamá, acuérdate de las 4. Todo transcurría según el guión de siempre. Me mantuvieron al margen. Se pusieron en el centro de la atención. Creían que habían ganado. Si alguna vez te han arrebatado algo que te pertenece, sabes que se siente como una herida que no sangra, simplemente te deja un frío interior. Pero hoy, sentado en esta silla al final, me doy cuenta de que ese frío está cambiando.
Ya no soy yo. Algo más grande, se está moviendo. Carlos abrió el expediente. Vi que sobre la mesa no solo estaban las conocidas tapas de cuero, sino también un grueso sobresellado con cera roja. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: Antes de llegar al testamento, quizá deberíamos aclarar algo, que hará esta tarde mucho más interesante. El corazón me dio un vuelco, y luego otro. Lena ladeó la cabeza, el gesto que siempre indicaba que el pestillo estaba abierto, pero esta vez no lo tenía en las manos. Inspiré profundamente, percibiendo el aroma a secuoya que se extendía como un hilo entre el pasado y el presente. Y en algún punto de ese hilo, la voz de mi padre: merece ser protegida. Apreté los dedos y levanté la cabeza. Si la verdad iba a salir a la luz, quería afrontarla de frente. Y es ahí donde la historia da un giro inesperado, donde el testamento se convierte de repente en un detalle insignificante, y un secreto legal preparado durante 29 años comienza a salir a la luz. Carlos colocó el sobre rojo sellado con cera en el centro de la mesa, como si fuera una señal. Lena lo miró de reojo, sonriendo como quien ya ha leído un guión. Deberíamos empezar por lo más importante: el testamento. Se giró en su silla, con voz tranquila pero cortante. Eduardo está muy decepcionado contigo. Cree en la unidad familiar, y tú no encajas. Leonardo rió. Necesitaré que alguien me lo explique con palabras sencillas. Marisol contó el tiempo en la pantalla. 35 minutos para el balneario. No respondí. Podía oír mi corazón latiendo con fuerza contra la madera. Cada latido cerraba la puerta que habían construido a mi alrededor durante 6 años. Estaba acostumbrada a las etiquetas: incompetente, ingrata, marginada, pero había algo a lo que no estaba acostumbrada: la sensación de poder silencioso que sentía al ver a otros tan confiados frente a un abismo que no podían ver. Carlos juntó las manos, con la mirada serena. Antes de leer el testamento, necesito aclarar la diferencia entre un testamento y un fideicomiso. Lena arqueó las cejas. ¿De verdad es necesario? Aquí todos sabemos lo que decidió Eduardo. Él asintió levemente. Precisamente porque todos lo saben, conviene ser precisos. Sacó un expediente. El primero decía: Fideicomiso familiar Eduardo Martínez, 1996. Un fideicomiso, explicó lentamente, es un documento mediante el cual el propietario transfiere bienes a un beneficiario designado, sujeto a ciertas condiciones. Un testamento solo afecta a lo que estaba a nombre del fallecido al momento de su muerte. Añadió otro documento. Hace 29 años, en 1996, Eduardo creó el fideicomiso familiar. 12 meses antes de su fallecimiento, completó la transferencia de todos los bienes que aún estaban a su nombre. Lena hizo una pausa, luego recuperó la compostura con una leve sonrisa. ¿Todo? Exageras. Carlos hojeó los marcapáginas con voz tranquila. Casa principal, Aspen, Martha's Vineyard, empresa matriz, cartera de inversiones, colección de arte. Valoración total el mes pasado: $71.400.000. La habitación quedó en silencio, como si le hubieran extraído todo el aire. Leonardo sonrió con sorna. Papá puso a tu madre en la junta directiva. Carlos ladeó la cabeza. Martínez Holdings LLC, la empresa de gestión diaria. La propiedad real ahora es fideicomiso. La única beneficiaria tras la muerte de Eduardo: Carolina Martínez. No me alegré. La primera sensación fue un vacío, como cuando oyes que te llaman por tu nombre en una habitación de la que creías haber sido desterrado para siempre. Tras el vacío, una oleada de calor te subió por la nuca. Vergüenza, dolor, incluso ira por haber dudado del amor de tu padre. Lena perdió los estribos por primera vez. Tonterías. Yo controlo todas las facturas, a todos los empleados. Carlos mantuvo un tono educado. Ella controla los gastos de la casa, unos $45.000 al mes. Muy generosa, pero solo el 3% del total. Y aquí, dejó el extracto de la tarjeta: $240.000 de deuda en 18 meses. 3 coches, 2 vacaciones de lujo, planes para reformar el ala este. Marisol levantó la vista, pálido. Leonardo miró a su madre, sin entender la broma por primera vez. Yo firmé todos los documentos importantes, protestó Lena.
«Firmaste lo que te dio el señor Eduardo», replicó Carlos, con la mirada repentinamente fría. Él firmó el resto conmigo en su debido momento, conforme a la ley para proteger a su hija de cualquier riesgo. Miré el sobre rojo sellado con cera. Quizás contenía la clave final para comprender el retraimiento de mi padre. Recordé las cenas que se habían convertido en pruebas, su silencio, dejando que Lena hablara por él. Ahora ese silencio hablaba otro idioma, sabio, estratégico y, por doloroso que fuera, para mí. Carlos me presentó un cronograma. 1996. Constitución del fideicomiso. 2024. Transferencia completa. 2025. Ejecución. Entonces, dijo, el testamento de hoy solo modifica algunos bienes menores restantes. El resto del patrimonio principal ha seguido su propio curso. Se dirigió a Lena. Un curso del que no tienes la llave. Lena se levantó de un salto, raspando el suelo con la silla. Te lo has inventado para engañarme. Carlos no alzó la voz, simplemente abrió otro expediente, más grueso y atado con una cuerda. Si te crees eso, lo que viene a continuación te va a resultar muy difícil de escuchar. Porque no se trata de la estructura de la propiedad, sino de cómo intentaste apropiártela. Sentí que mi respiración se ralentizaba. Entre el aroma a secuoya y tinta, comencé a percibir un nuevo ritmo en la historia. No el ritmo de los débiles que resisten, sino el ritmo de la verdad que avanza. Recordé la frialdad de la voz de Lena, los pequeños empujones que me alejaban del recuerdo de mi padre. De repente lo comprendí. No era mi recuerdo el que estaba entintado, sino que alguien intentaba entintarlo a él, para facilitar la reescritura de todo. Carlos dejó la grabadora sobre la mesa. El metal reflejaba las líneas rojas de cera del sobre, como dos mitades de un rompecabezas a punto de completarse. Los miró fijamente a los tres. Ahora es el momento de escuchar la voz que hay en esa casa contarlo. Levanté la vista, preparada. Porque si el fideicomiso me otorgaba la propiedad, entonces la verdad, los registros, las facturas, las llamadas me devolvería algo más preciado, la dignidad de mi padre y la mía propia. Y cuando sonó el primer pitido, supe que la historia estaba a punto de cruzar la línea que separa la propiedad del crimen, de la sala de juntas a la sala de investigación. Sonó un pequeño pitido y la voz de mi padre llenó la habitación. No la voz de un hombre debilitado por la edad, sino la de alguien que finge para pillar a otro. Lena, creo que deberíamos actualizar el testamento, dijo con ligereza, como si dejara caer un tarro de harina sobre la encimera, y entonces la voz de Lena, fría y dulce. Ay, cariño, no hay prisa. Con tal de que todo se quede dentro de la unidad familiar. Carlos hizo una pausa. Abrió una carpeta con las páginas selladas con tinta carmesí. Hace 6 meses, el señor Eduardo contrató a un detective privado, dijo. Una grabadora de bolsillo, una cámara oculta, un registro de llamadas, los estados de cuenta del seguro. Lo recopiló todo, sistemáticamente, sin prisas. Observé las columnas de números, las fotos del rincón del armario de la cocina, del rincón del pasillo. Mi padre entrando en una habitación, Lena inmediatamente poniendo su mano en su hombro, guiándolo de vuelta. Mi padre hablando con un jardinero, y cuando se dio la vuelta, Lena rápidamente hizo una llamada a alguien. Las piezas formaban una trampa. La siguiente grabación no tenía la voz de su padre. Solo Lena, susurrando al teléfono. Está más alerta de lo normal. Le daré más. La dosis exacta que me dijiste. Carlos hizo una pausa, dejando una bolsita sellada. Haloperidol, antipsicótico. En dosis inadecuadas, causa confusión, pérdida de memoria y trastornos del movimiento. Se encontraron pruebas en su joyero. Lena se aferró con fuerza a la silla. Mientes. Pero su mirada vaciló cuando Carlos sacó otra foto. Pastillas trituradas, mezcladas en la superficie lisa del tazón de sopa. Me quedé inmóvil, con las manos apretadas en el regazo. Lo que más me asustaba no era que quisieran dinero, sino la forma en que poco a poco apagarían la luz en los ojos de mi padre, y luego lo llamarían cariño. Recordé las cenas recientes, la cuchara de sopa suspendida en el aire, el parpadeo más largo que un suspiro. Había confiado en el anciano y me culpaba por no ser suficiente para enorgullecerlo. Resultó que me estaba protegiendo, fingiendo debilidad para dejar escapar a su aparente fortaleza. Carlos hojeó el papel con el logotipo de Sunset Manor Memory Care, una solicitud de ingreso hospitalario,
fechada hacía 3 semanas. Diagnóstico propuesto: deterioro cognitivo temprano. Patrocinador financiero: Lena. Llamó a 3 centros, dijo Carlos, y la grabación muestra que preguntaban sobre el proceso para solicitar la declaración de incapacidad, para transferir el control de los bienes. Lena abrió la boca, pero no encontró las palabras adecuadas. El investigador tomó nota meticulosa de la hora. 21:12. Lena llamó a un número desconocido, hablando de dosis. 10. 3 milla padre intentó llamarme, pero no pudo porque estaba en una reunión. 10:07. Lena borró el registro de llamadas de su teléfono. Sentí ese 10:03 como una punzada en el corazón. Si hubiera contestado el teléfono a esa hora, ¿habría sido diferente? La pregunta era inútil, pero aún así dolía. Colorado es un estado donde una sola persona puede registrar información, dijo Carlos con serenidad. Cualquier grabación que hiciera en su casa era legal. Presentó un cheque, recibos del seguro por fisioterapia, psicoterapia y recetas que el cardiólogo de mi padre nunca le había recetado. El nombre de la cuenta: una empresa fantasma con una dirección postal, cuyo nombre estaba claro. No estamos hablando de un solo impulso, concluyó Carlos. Fue una larga y calculada serie de acciones. Miré a Lena. Su orgullo seguía intacto, pero bajo él se escondía el miedo a perder el control. Leonardo apartó la mirada. Marisol se aferró al borde de la mesa, como una niña que aprende las consecuencias por primera vez. No me regodeé. Lo que sentí en el pecho fue otra cosa: claridad. Como si alguien hubiera llevado una linterna por el pasillo de una casa antigua, abriendo cada puerta, dejando que el polvo revelara su verdadera forma. Carlos puso la última grabación. Lena susurró apresuradamente: está lúcido a ratos, pero la medicina está haciendo efecto. La estoy triturando y mezclando con la comida. Luego se oyó el ruido de una silla al ser arrastrada, los pasos de mi padre y una última frase que creyó que solo él podía oír. Lo oí todo. La máquina se apagó. La habitación quedó vacía. Respiré hondo. Hubo un instante, en medio del dolor y la humillación, en que comprendí que estaba madurando como debía, aceptando la verdad, incluso a costa de viejas ilusiones. Ya no era la niña que se doblegaba ante la etiqueta de otra persona. Era la heredera, no solo de la propiedad, sino también de la responsabilidad de enmendar las cosas. Carlos me miró, sin insistir. Tenemos suficiente para entregarlo todo a la fiscalía, dijo. Pruebas sobre medicamentos, seguros, historiales de la residencia de ancianos, grabaciones, y... me extendió un sobre delgado, una carta manuscrita de mi padre, escrita 2 semanas antes de morir, que me recordaba que eligiera lo que me traería paz duradera en lugar de la venganza inmediata. Puse la mano sobre el sobre. Tinta azul oscuro apareció bajo mis dedos. Otro vínculo con el hombre que lo había orquestado todo, que lo había soportado todo, para que yo pudiera estar aquí con la frente en alto. Cuando levanté la vista, la habitación había cambiado. Ya no era su sala de audiencias, sino mi escritorio, donde decidiría cómo contar la siguiente historia. Y la siguiente parte no sería solo desenmascarar, sino elegir la justicia. Sabía lo que tenía que hacer con la pila de documentos que crecía en mis manos. Abrí el sobre de la carta de mi padre en la mesa. Su letra era tan firme como el día en que aprendí a firmar. No me enseñó a ganar, me enseñó el camino correcto. Puedes vencerlos, escribió. Pero después de que se apaguen las luces, tendrás que vivir contigo mismo. Doblé la carta. Sentí como si una mano me tocara el hombro, sin imponerme nada, solo recordándome: la paz también es una decisión valiente. Levanté la vista. Entrégale el expediente completo al fiscal, dije con claridad. Seguro médico, hospitalización, medicamentos, grabaciones, transferencias bancarias, no falte nada. Lena se levantó de un salto, con los labios temblando y las manos aferradas al respaldo de la silla, como si estuviera al borde de un precipicio. Hija, piénsalo bien. La familia, la interrumpí. La familia no justifica que nos hagamos daño. Leonardo golpeó la mesa con la mano, intentando recuperar el control. Solo fueron unos cuantos errores. Lo miré fijamente. Nadie trituraría pastillas en la comida de un hombre y lo llamaría un error. Carlos anotó algo rápidamente y preguntó:
¿Y las órdenes de alejamiento y los avisos de desalojo? Tragué saliva. Una parte de mí aún se enternecía al recordar las cenas con 3 personas, 4 platos y la ilusión de un hogar. Pero otra parte, la que había leído la carta, era lo suficientemente madura para comprender. La bondad no justifica la violencia. Quédatela, dije. 30 días sin poder entrar en ninguna propiedad. Solo trae tus pertenencias personales que se puedan rastrear. El sentimiento que subyacía a esas palabras no era de placer, sino de pesadez. Pero era el peso de una decisión acertada, no la carga del odio. El día de la entrega fue como una cirugía fría. Un camión estaba frente a la puerta, y un guardia judicial vigilaba desde los escalones, leyendo con calma una lista. Relojes, cuadros, muebles finos. Se quedan. Ropa, diarios, fotos privadas. Se van. Leonardo llevaba un costoso equipo de música, pero se lo quedaron. El recibo estaba a nombre de la empresa de su padre. Bajó la cabeza, comprendiendo por primera vez que pertenecer no significaba tomar lo que quisiera. Lena pasó junto a mí, sin atreverse a mirarme. Las palabras, que antes habían sido afiladas como cuchillos, se desvanecieron, revelando su verdadera naturaleza: miedo. Marisol estaba al pie de la escalera, aferrada a su maleta. «No puedo hablar contigo», susurró, mirando la pantalla. «Pero... lo siento. No te pregunté nada». La miré. Tenía 17 manos, sin esmalte. «¿Te arrepientes de que te hayan descubierto? ¿O de lo que hiciste?» Tragó saliva. «De no mirar bien la cara de alguien cuando está cansado. De usar tu silencio como excusa para salirte con la tuya». No la perdoné. El perdón era un camino largo, no un papel que hubiera firmado esa tarde. Pero asentí. Era la primera confesión que necesitaba oír. La casa se vació. Cuando el camión salió por la puerta, el silencio cayó como la lluvia tras la tormenta. Caminé por el pasillo, mis manos rozando la madera desgastada. Cada paso traía una nueva capa de aire. El aroma de los lirios del funeral, el perfume frío de Lena y, finalmente, los viejos libros de mi padre. En el estudio, el cajón izquierdo crujió levemente. Tiré con fuerza y el panel de madera se abrió, revelando un pequeño compartimento. Dentro estaba mi foto de graduación, con una pequeña nota: mayor logro. Me senté en su silla, sintiendo cómo mi espalda se relajaba de repente. Había cosas que no necesitaban un tribunal para ser reconocidas. El derecho a creer que era amada, completamente. Esa tarde, firmé un documento que destituía a Lena del Consejo de Administración de la filial y ordenaba una auditoría de todas sus decisiones. No por venganza, sino para subsanar las deficiencias que habían generado con sus ilusiones y ambiciones. Firmé una orden interna de confidencialidad, una lista negra de contactos y un nuevo procedimiento. Cualquier sobrecoste requeriría doble aprobación y seguimiento. Al plasmar mis ideas en el papel por última vez, lo comprendí. El poder no me tranquiliza, pero sí me otorga responsabilidad para que nadie más tenga que preocuparse por mí. Esa noche me quedé en los escalones, observando cómo el jardín recuperaba su serenidad. El viento soplaba entre los árboles, desvaneciendo los recuerdos de las fiestas fastuosas. En mi mente ya no resonaba la risa arrogante, sino la breve frase de mi padre: «Mereces ser protegida». Le susurré a mi reflejo en la puerta de cristal: «Y de ahora en adelante me protegeré». Al día siguiente sonó el teléfono. Carlos dijo: «La policía especial quiere reunirse para entregar las pruebas». La prensa también ha empezado a preguntar. Miré el grueso expediente sobre mi escritorio. Números, hojas de cálculo, cintas, fotografías. La verdad pesa, y hoy está de mi lado. Le respondí por mensaje: «Nos vemos». Y... prepara una breve declaración. No estamos contando historias para las cámaras. Solo estamos confirmando que existe la justicia. Cerré el expediente y apagué la luz. La puerta de la oficina se cerró silenciosamente, como una promesa. Afuera, una red de consecuencias se extendería: fiscales, medios de comunicación y otras familias que necesitaban que sus hogares fueran expuestos públicamente. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Era hora de convertir mi tragedia personal en una defensa pública. Y fue desde este umbral que la historia se desarrollaría más allá de mis muros. Audiencias,
titulares de periódicos y la creación de una fundación en nombre de mi padre, para que cualquiera que tuviera una píldora mezclada en su vida pudiera tener la oportunidad de ver la luz. La mañana de la entrega de pruebas, la sala de conferencias se convirtió en un punto de tránsito para la verdad. La detective María Santos chasqueó su bolígrafo. Cada bolsa sellada, cada transcripción, cada grabación se contaba como si se narrara el último latido del corazón de un padre que intentaba proteger a su hijo. El fiscal adjunto James Wright abrió el expediente. Solicitaremos una orden de arresto, presentaremos cargos por fraude de seguros, falsificación de historiales médicos y manipulación de medicamentos. Su voz no era aguda, pero tenía el peso de una puerta legal que se abre. Firmé el acta de entrega. Ya no temblaba. Comprendí que, a partir de ese momento, la historia dejaría de ser contada por mí y se convertiría en el lenguaje del tribunal. La noticia no nos esperó. Esa misma tarde apareció el primer titular: supuesto maltrato a ancianos en una familia adinerada. Las llamadas se multiplicaron y el correo electrónico se saturó. Carlos preparó una declaración. Nuestra familia confía en el proceso legal. No haremos más comentarios. La leí y asentí. No era evasión, sino un silencio preciso para que la voz de la evidencia se impusiera al ruido de la curiosidad. 3 días después, Lena recibió la orden judicial. Mientras el coche patrulla se alejaba del recinto, yo permanecía tras la cortina, observando cómo una era cruel entraba por la puerta del mismo modo que había entrado, creyéndose intocable. Leonardo fue citado a declarar como cómplice de fraude financiero. Marisol compareció como testigo colaborador. No sonreí. La justicia no devuelve el tiempo perdido, solo evita que el futuro se vea mancillado. Las negociaciones para llegar a un acuerdo fueron rápidas. El abogado de Lena sabía que la evidencia era abrumadora: 25 años por abuso de ancianos, fraude de seguros y conspiración para malversación. Se reabrieron casos en otros estados. Las preguntas sobre la muerte de su primer marido seguían presentes. Escuché el veredicto, no con alivio, pero con alivio, como cuando pasa una tormenta y te sientas a revisar el techo. Hay agujeros, pero la viga maestra sigue en pie. Los medios seguían centrados en mí. Querían una historia de joven heredera y su malvada madrastra para vender. Evitaba las entrevistas largas, respondiendo con lo de siempre. No se trata de dinero, se trata de límites. Dentro de casa, abrí una caja de madera y saqué el boceto a medio terminar de mi padre. Fundación: protección de las familias frente a la manipulación financiera. Ya le había puesto nombre. Solo tenía que respirar hondo y terminarlo. La Fundación Eduardo Martínez nació como respuesta, no como una maldición. Su primer lema, publicado en la pared, decía: ayuda incondicional, pero con preguntas. Diseñamos un proceso simplificado: admisión anónima, evaluación de riesgos, un enfoque integral investigador privado, auditor forense y abogado de familia. Y algo que casi nadie mencionaba: asesoramiento psicológico para adultos mayores y sus hijos, quienes se veían consumidos por la duda y la vergüenza. La primera llegó en un correo electrónico tembloroso a medianoche. Margaret Chen, enfermera, madre soltera, de 45 años. Su padre, de 73, se volvió a casar con una mujer de 38 años, tan solo 8 meses después del fallecimiento de su esposa. Y, de repente, se volvió olvidadizo. Su círculo de amigos se redujo drásticamente y sus facturas de reformas se dispararon. Pero su médico de cabecera confirmó que seguía lúcido como siempre. Sus registros bancarios tenían un nuevo cotitular y aparecieron gastos de terapia de clínicas que solo contaban con buzones de correo. Por lo tanto, firmamos un contrato de apoyo pro bono. Los investigadores establecieron horarios de observación, los auditores rastrearon el dinero y los abogados redactaron órdenes de embargo preventivo de emergencia. El día 21 se presentó el primer informe. Se estaba preparando una solicitud de declaración de incapacidad. Se observaron indicios de consumo de sedantes en dosis bajas durante la cena, facturas de fisioterapia de un centro a 300 kilómetros de distancia. El día 45, el juez firmó una orden de suspensión de todas las transacciones financieras. Un médico independiente lo examinó y concluyó que el deterioro cognitivo era incompatible con un patrón patológico natural.
El día 90 intervino el fiscal. La nueva esposa fue acusada de 3 cargos. El anciano regresó a casa de su hija y comenzó una nueva rutina: terapia psicológica semanal, paseos matutinos por el parque y videollamadas los domingos por la tarde con algunos viejos amigos. Conocí a Margaret en el pasillo del juzgado el día que se presentó la demanda. Me ofreció una cafetera, con las manos aún temblando. Si no fuera por ti, me habría quedado mirando. Recordé las veces que yo también me había quedado mirando, pensando que mi padre se estaba haciendo viejo, pensando que el silencio era una muestra de cortesía. Ahora, mi silencio había aprendido un nuevo idioma: transcripciones, grabaciones, órdenes de protección de bienes. Le dije: no podemos recuperar el tiempo, pero podemos impedir que otros roben más. La prensa también escribió sobre la fundación. La describieron como una extensión de la verdad. No me quedo con esas descripciones. Solo sigo una regla: todas las llamadas serán contestadas, incluso a medianoche. No porque sea un héroe, sino porque una vez fui un incrédulo, alejado de la memoria de mi familia. Al firmar la licencia de operación, estampé mi pluma en las palabras «Presidente Fundador» y pensé en mi padre, cómo transformó la crueldad ajena en una herramienta de protección. Yo hice el resto: convertir el legado en acción, el miedo en proceso, mi propia historia en un puente para que otros lo cruzaran. Y cuando aparecieron las primeras cifras en el tablero: casos admitidos, patrimonio salvado, las veces que le dijimos a una persona mayor que no estaba loca, sino que la habían manipulado, supe que la historia se me había escapado. Necesitaba un final discreto, un jardín, una carta, una invitación a seguir adelante sin quedar atrapado en el odio. Cierro mi cuaderno y miro por la ventana hacia el césped donde algún día colocaremos un arco de flores. De la justicia a la vida, del dolor a la ternura, un pequeño ritual nos espera, y allí, ante aquellos a quienes realmente pertenezco, releeré una frase de la carta de mi padre como una forma de ponerle puntuación a este capítulo tormentoso antes de abrir la siguiente página. Aquella tarde, el patio trasero estaba tan silencioso como la última página de un periódico. En el césped, el arco de flores blancas tocaba el cielo, sencillo y suficiente. Caminé despacio por el sendero de grava, escuchando el tenue eco de mi voz. Ya no había sillas arrastrando por el suelo, ni palabras susurradas. Solo la respiración y rostros familiares. Carlos esperaba al final del sendero, con la mano extendida, la que siempre abría en el momento justo. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja. Asentí. Orgulloso, no porque el dinero estuviera intacto, sino porque la dignidad había recuperado su lugar. Cuando todos se sentaron, saqué una pequeña nota de mi padre, con una esquina arrugada de tanto tocarla. Leí una sola frase: suficiente para una vida entera de correcciones. No dejes que la justicia sea una sentencia que te ate. Deja que sea una puerta. Esa frase solía enfadarme, porque creía que me pedía perdón. Hoy lo entiendo. Me dijo que siguiera adelante, que viviera sin dejar que el resentimiento definiera mi futuro. Miro hacia atrás, al camino recorrido, desde la tercera fila del funeral hasta la última silla en el despacho del abogado. De ser una persona despojada de sus recuerdos familiares a ser quien los conserva con la verdad. De una niña con la cabeza gacha a una mujer que firmó para proteger a otros. Hay lecciones que solo se aprenden con dolor. Y también hay lecciones que solo se aprenden cuando elegimos atravesar ese dolor sin recurrir a la violencia. Si hay algo que quisiera dejar grabado en esa vieja mesa de secuoya, es esto: la gente te mostrará quién es realmente si la observas con atención. No juzgues a alguien por tus esperanzas, sino por sus actos. Y cuando la verdad salga a la luz, la valentía no reside en gritar, sino en hacer lo correcto, aunque aún te tiemblen las manos. Desde que la Fundación Eduardo Martínez abrió sus puertas, he cerrado un círculo, la tragedia personal transformada en un ritmo de vida útil. Cada correo electrónico a medianoche pidiendo ayuda es una familia al borde del abismo. Cada expediente resuelto es una mañana en la que pueden respirar de nuevo. No me hago ilusiones de poder salvar a todos, pero creo que cada caso es un ladrillo para construir una casa que no admite manipulación. Si estás leyendo esto y sientes una herida familiar en tu familia, en el trabajo o en una relación de poder, no estás solo. Cuenta tu historia. Deja que las pruebas hablen por sí solas.
Y si tú o un ser querido mayor está sufriendo abuso financiero, aislamiento o una atención médica poco clara, deja un comentario con necesito ayuda, necesito ayuda. Compartiré recursos gratuitos y nuestro equipo responderá en los comentarios. También puedes guardar este video para consultarlo más adelante y compartirlo con alguien que, como yo, se encuentre en una situación similar. Quiero que lleves 3 cosas, como 3 llaves pequeñas en el bolsillo. Y límite. El amor no puede borrar la línea de seguridad. Quien te obligue a borrarla no te ama. 2. Prueba. Las emociones te dan fuerza, la evidencia te muestra el camino. Guárdalas, compáralas, consulta con un profesional. 3. Seleccionar. La justicia se presenta de muchas formas. Elige la que te brinde paz duradera, no la que te la conceda de la noche a la mañana. Mi historia no termina con el sonido de una puerta de prisión cerrándose. Termina con el sonido de mi puerta abriéndose cada mañana, el olor a hierba mojada, la luz del sol matutina entrando a raudales en mi despacho. Suena el teléfono, y al otro lado, alguien susurra. Creo que le están echando algo a la comida de mi padre. Contesto, te escucho. Y así, uno más. Un pequeño paso más en el camino que los lleva a casa. Si esta historia te conmueve, por favor sigue el canal, compartir a alguien necesitado y dejar necesito ayuda. Si quieres que fijemos el recurso de soporte, en el próximo video te lo enviaré. Lista de verificación para la protección del patrimonio familiar. Pasos concretos que puedes dar hoy mismo para construir tu cerca antes de que alguien se apodere de tus recuerdos. Y ahora, doblo la carta de mi padre y la guardo en un cajón libre de polvo. Cerramos aquí este capítulo tormentoso para abrir otro más apacible, donde la justicia ya no es un arma, sino un techo.